tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando, según nos estás escuchando. Hoy vamos a abordar un nuevo tema. Es sin duda tan maravilloso escudriñar las Escrituras, y hoy lo vamos a hacer con un tema del Nuevo Testamento. Regresamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a Tito. Y hoy entramos a un tema maravilloso y quiero que todos repitamos este tema. ¿Cómo dice el tema de hoy? Perfecto. Protegiendo la fe de la comunidad. Repetimos nuevamente, protegiendo la fe de la comunidad. Bien, empezamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y la base de la fe cristiana. Precisamente por eso es vital que interpretemos la Biblia de forma correcta. Es importante el libre examen, pero no en la libre interpretación. El libre examen es el derecho y el deber de todo el mundo de leer y estudiar la Biblia. La libre interpretación es el error de muchos que interpretan la Biblia como sea, llevando comentarios generaciones por generaciones, ideas sin sentido, pensando como si todas las interpretaciones fuesen igual de válidas. Pues honestamente, en honor a la verdad, no es así. Se puede interpretar la Biblia bien o mal. Y para interpretarla bien, hay que conocer y respetar una serie de principios que van a ayudarnos para dar una pauta al entendimiento de la palabra del Señor. Y podríamos pensar, bueno, ¿y cuáles son esos principios? Esa sería la pregunta al aire para ti y para mí. Pues bien, vamos a tratar de abordar a grosso modo algunos. Vamos con el primero. Miren, primero, la Biblia no es un libro cualquiera, sino es la palabra de Dios escrita. Aunque hay que usar la mente, la inteligencia para interpretarla bien, no se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino también de una tarea espiritual. Viene una actitud de respeto, una actitud de humildad, una actitud de fe. Conviene orar antes, durante y después del trabajo de interpretar la Biblia. Punto 2 también que hay que considerar es que normalmente la Biblia significa lo que parece significar. Escuche esto. No hay que buscar otro significado distinto del significado más natural, a no ser que exista alguna razón de peso para hacerlo. Algunas de las excepciones a esta regla son las siguientes. Primero, cuando lo que parece significar contradice el resto de la Biblia. Segundo, cuando lo que parece significar no tiene ningún sentido. Y tercero, cuando el lenguaje no es literal, sino es un lenguaje metafórico. Estamos hablando de figuras de dicción. Pero hay que empezar buscando el sentido más natural siempre de cada texto, de cada pasaje que estamos estudiando. Un tercer aspecto que es una regla para interpretar la Escritura es que aunque los 66 libros que se componen la Biblia cristiana fueron escritas por unas 40 personas diferentes en lugares diferentes a lo largo del milenio y medio entre Moisés y el apóstol Juan, en otro sentido, son muchos los que escribieron o fueron instrumentos de Dios para su escritura, pero solamente tenemos que entender esto: solo hay un autor divino de toda la Biblia. Por eso, y sin negar las características propias de cada autor humano, hay en la Biblia una coherencia interna, y eso tenemos que entenderlo muy bien para interpretar la Escritura. Esta coherencia interna refleja la coherencia de Dios mismo. En la Biblia hay paradojas y hay aparentes contradicciones, pero no existen contradicciones en realidad. No hay, en afirmaciones no la hay, o en enseñanzas no la hay, no hay contradicciones. Donde se vean totalmente incompatibles entre sí, y si remotamente las hubiera,
serían contradicciones dentro de la esencia de Dios. A la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, debemos tener en cuenta la Biblia como un todo. Y un cuarto punto importante como regla para interpretar la Escritura es que cada libro en la Biblia fue escrito por un autor humano, en lo particular, o por más de uno, como en el caso de los Salmos y los Proverbios. Hay que analizar bien que cuando fue escrita en un lugar en lo particular, en un momento de la historia y en particular, y con un propósito en particular. Esto es muy importante. No aplica a veces para todo el resto, porque hay algún hecho histórico en lo particular al que Dios quiso tratar de manera particular. Eso es muy importante entenderlo. Sería irresponsable pretender interpretar un pasaje bíblico sin tener en cuenta estos factores. Jamás imitar el tiempo histórico de sus usos y costumbres en que estas fueron escritas. Por eso tenemos que hacernos preguntas como estas. Por ejemplo, la primera: ¿quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quiénes se escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? Y uno finalmente podía hacer: ¿cómo lo entenderían aquellos primeros oyentes o lectores? Y podíamos agregar al final: ¿y qué aplica para mí en lo particular? Estos son principios de interpretación bíblica y es importante que nosotros los tomemos en cuenta para poder entender la palabra de Dios. ¿Ves la diferencia entre el contexto histórico y el contexto literario? Es importante tener en cuenta ambos contextos. En la Biblia hay diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, hay lenguaje narrativo, hay lenguaje metafórico, hay un lenguaje poético, también encontramos un lenguaje profético y un lenguaje apocalíptico. Así que es importante que sepas entender que esto puede encontrarse en la Biblia. Abundan de todo tipo de figuras de lenguaje. Hay símiles, que son comparaciones explícitas. Hay un ejemplo, por ejemplo, del símiles: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. En realidad la palabra no es ni fuego ni es martillo, pero usa un símil como. ¡Wow! Se lo podemos leer en Jeremías 23, 29. También encontramos metáforas, las metáforas son comparaciones implícitas. Por ejemplo, encontramos el texto del Salmo 119, 105, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra. En realidad, la palabra no es ninguna lámpara, pero hay una metáfora: lámpara es a mis pies tu palabra. No es como, porque como es el símil, sino que acá sustituye y lo compara asignando el valor. Las parábolas también las vamos a encontrar, y las parábolas son metáforas más extensas, como la del buen samaritano, por ejemplo. Encontramos alegorías, y las alegorías son metáforas más extensas y más complejas. Por ejemplo, el sembrador y los 4 tipos de tierra son algunos ejemplos de los diferentes tipos de lenguaje que vamos a encontrar en la Biblia. Y hay que reconocerlo para interpretarlo correctamente. A pesar de las características concretas de cada libro, hay un solo mensaje principal a lo largo de toda la Biblia. Y este es Jesucristo. Este es el Evangelio. Esta es la salvación. En el Antiguo Testamento apunta hacia el Cristo que va a venir, y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Y hay que tener en cuenta esta dimensión cristológica. Para interpretar cualquier parte de la Biblia hay que evitar 2 peligros. El primero, el peligro de no ver a Cristo donde está allí. Y el segundo, el peligro de creer ver a Cristo donde quizás no lo esté. ¡Wow! Tan interesante. Y este tipo de error, este tipo de problema
ha distorsionado la palabra en los primeros siglos de la iglesia, en los siglos de la Edad Media, Edad medieval, en la Edad moderna igualmente, porque no respetamos las normas de interpretación y nosotros queremos decir que la Biblia dice lo que no dice, y hasta se hacen doctrina de eso. Y es triste decirlo, estamos tundidos de este error. Dios nos guarde y Dios nos libre, y se defienden como en realidad lo fueran. Así que tengamos mucho cuidado. Quiero enfocar el tema de este día, y el tema de este día es: a proteger la fe de la comunidad se deben tomar en consideración a hombres de Dios responsables y doctos, que luchen por evitar que la mentira se acomode en el contexto de la fe. Quiero repetirlo nuevamente. Para proteger la fe de la comunidad, se deben tomar en consideración a hombres de Dios responsables y doctos, que luchen por evitar que la mentira se acomode en el contexto de la fe. Bien, estamos en la lectura de Tito capítulo 1, versículo 1 al versículo 16, y quiero que usted esté muy atento para escuchar qué dice este pasaje de la Escritura. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Interesante pasaje de la Escritura. Estamos reflexionando en el tema, y quiero abordar el tema como regularmente lo hago, bajo 3 aserciones importantes, y vamos con la primera aserción espiritual, que es: se requiere personas idóneas para servir. Como dije, perfecto, se requiere persona idónea para servir. Bien, abordamos el contexto histórico. Creta, en la época del Imperio Romano, contaba con varios puertos marítimos y tenía una posición estratégica muy importante para el comercio. Todo el comercio que tenía que ver con la área del Mediterráneo, ya que estaba al centro de las vías marítimas que conectaban los 3 continentes. Estamos hablando de Europa, África y Asia. Y por consiguiente, un lugar estratégico también para la expansión del Evangelio. No hay registro bíblico de quién fundó estas iglesias en Creta.
Se cree que pudo haber sido el mismo apóstol Pablo, a pesar de que tampoco hay registros de algún viaje misionero que el apóstol Pablo haya hecho a este lugar. Pero por las rutas marítimas, es probable que el apóstol Pablo llegó a Creta y fundó las iglesias que hoy, aquí en este pasaje de la Escritura, se están mencionando. Tito es una de las 3 cartas pastorales, denominadas así porque sus destinatarios son pastores. Son pastores jóvenes, necesitados de la dirección y del consejo de un pastor maduro. Hoy hablaremos de Tito. Poco se sabe de este personaje y de su iglesia. Lo que podemos saber por esta carta, que Tito ha trabajado junto con el apóstol Pablo por un buen tiempo. Y lo podemos leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y mientras ignoramos cómo llegó la fe cristiana a la isla de Creta, todo parece indicar que la iglesia había crecido lo suficiente como para necesitar una estructura más fuerte, más formal, con líderes conforme a la voluntad de Dios. El ministerio cristiano jamás fue pensado por Dios para realizarse de manera aislada y solitaria. Aquellos que sirven a la iglesia también son iglesia. Por lo tanto, necesitan un consejo, necesitan comunión, necesitan exhortación, necesitan ánimo y todo lo que los demás creyentes necesitan. Tito no se encuentra abandonado a su suerte en su labor pastoral. Él tiene un mentor, un hombre maduro en la fe y en el ministerio, al cual puede acudir en cualquier momento para recibir compañía, para recibir consejo y sabiduría. Pablo es el mentor de Tito, pero a esta tarea esta tarea que hay que hacer no viene de su autosuficiencia espiritual, más bien proviene de su experiencia y madurez en reconocerse como un esclavo, como dice esta parte de la Escritura que hemos leído, siervo, esclavo, que quiere decir siervo de Jesucristo. La palabra griega que se utiliza es doulos, y aquí vemos que es un siervo enviado de Cristo. Estamos hablando de Pablo, ¿no? Tito no tenía cualquier mentor. Así que la mentoría en el ministerio cristiano tiene el propósito de enseñar a nuevos ministros en depender más de Dios. Aquí entra la palabra dependencia. Esta palabra es una de las paradojas cristianas en la vida y en el ministerio de Cristo. Escuche esto: la madurez se refleja en dependencia. ¿Cómo? Sí. Contrario a la intuición, crecer en el servicio a Cristo es aumentar nuestra dependencia de Él. Somos más pequeños cuando pretendemos ser grandes y más grandes cuando nos hacemos más pequeños. El contenido de la mentoría es el Evangelio de Jesucristo. Pablo trae a colación esto desde el momento que está dando su saludo. Él le recuerda a Tito que así como en la vida en Cristo, parecido es el ministerio pastoral del Evangelio, porque en ambos debe ser nuestro punto de partida. Dios llama a pecadores, elegidos por su gracia, que vengan, que conozcan la verdadera salvación a través de la fe. Y esto es algo que Tito debe recordar, debe meditar, debe predicar y debe aplicar y pensar cada día, en cada situación, en cada momento. Esto fue útil, no solo para ministrar a otros, sino también para ministrarse a sí mismo. Tito se estaba ministrando a sí mismo en este caso. El Evangelio es también para los pastores y líderes. Cada pastor debe recordar que no es la cabeza de la iglesia. Cristo lo es. Cada siervo del Evangelio no es capaz de dar vida nueva a un pecador. Cristo sí lo puede. Los siervos del Evangelio no viven en plenitud de santidad como muchos creen y ponen el pie en el cuello a muchos. Cristo sí lo es.
Tú necesitas su gracia hoy, como la necesitaste ayer, y de la misma manera que la vas a necesitar mañana. Oye esto, el Evangelio también es para ti. Tito es el aprendiz, es un pastor joven en edad y en el ministerio, que ha acompañado a Pablo y ha observado cuánta lucha, cuánto se sufre y cuántas bendiciones hay hacer en predicar el Evangelio. Él lo ha visto predicar al no creyente y a los creyentes, ha visto argumentar la fe, y ahora recibe una carta llena de consejos prácticos y de profundas implicaciones doctrinales. Miren, todo este escrito que vamos a leer, o que estamos leyendo, con un tono entrañable de amor en Cristo Jesús, Pablo lo está dirigiendo a Tito. Todos necesitamos un Pablo a nuestro lado, un hombre de Dios que nos ame con nuestra inexperiencia, con nuestra torpeza, con nuestras fallas. Necesitamos un mentor en Cristo que nos ayude a ver el ministerio desde la perspectiva correcta. Un mentor que nos dé la pauta de cómo descansar el Evangelio que predicamos. Escuche esto, cómo llevarlo a las almas de alguna forma que no sea agraviante, que nos enseñe cómo a vivir un Evangelio sin implicaciones sectarias, sin implicaciones religiosas. Un mentor que tenga la habilidad y la ética pastoral para dotarnos de las herramientas correctas para interpretar la Escritura. La pregunta al aire para ti y para mí será: ¿tienes a tu Pablo a tu lado? Bien, usted lo va a contestar, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a la sección 2, cerrando puertas a la mentira. ¿Cómo dije? Perfecto, cerrando puertas a la mentira. El hecho de que Pablo haya llegado a Creta, no hay registro en el libro de los Hechos. No tenemos bíblicamente alguna parte donde diga que Pablo va a Creta. Sin embargo, los hechos se están dando. El amor hacia ese lugar se está dando, y lo más seguro es que Pablo, en alguna ruta marítima de sus viajes, pasó a Creta. Nos indica que fue después del tiempo narrado en el libro de los Hechos, a razón de toda la búsqueda histórica. Este versículo indica también que su estadía en Creta fue corta. Y podemos deducirlo al analizar el texto de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y si eso sucedía cuando Pablo iba una visita corta, ¿qué puede suceder cuando tomaba su tiempo para estar en el lugar, compartir la palabra y enseñar a cada uno de aquellos que iban a tomar parte del trabajo del ministerio? Pablo está diciendo a Timoteo 1, capítulo 1, versículo 3, para que corrigiese lo deficiente. La palabra corrigieses viene del griego epidiorto. El prefijo epi intensifica la idea de la palabra que éste precede. Literalmente, poner en orden a los demás. El verbo mismo quiere decir corregir, reformar o enmendar. Pero como tiene un prefijo epi, aquí se trata de poner en orden, meter orden, pues. Así que lo que Pablo quería era que se corrigiese lo deficiente, lo que no estaba funcionando de forma correcta. Este es un término médico también, a referirse a reponer huesos quebrados o a enderezarlos. En sustantivo, a la palabra también aparece este sustantivo en Hebreos 9:10, donde habla tiempo de reformación. Y en Hechos 24:2 también, cuando nos hace referencia a reformas a favor de esta nación. Pablo dejó a Tito en Creta para imponer orden
Había que corregir, había que reformar, había que enmendar. No sabemos qué cosas en particular faltaban para ser corregidas, pero entre ellas estaba el establecer pastores que sirvieran en cada iglesia de las ciudades de Creta. Tito era un predicador letrado del Evangelio, igual que Timoteo, lo podemos leer en 2 de Timoteo 4:5. Sabía interpretar y enseñar las Escrituras, evitando tejerlas en un contexto religioso. Él no era un supervisor, no era encargado de iglesia, no era un superintendente, etcétera, etcétera. Los comentaristas religiosos y sectarios se refieren a Tito y a su obra en términos semejantes, que era un obispo, pero en realidad era un pastor que servía con excelencia en el ministerio. ¿Por qué? Porque hay grupos que están habituados al concepto de clérigos, manejar la palabra obispo, cosa que es desconocida en el resto del Nuevo Testamento. Así que Tito, como predicador e intérprete del Evangelio, corregiría por medio de la predicación, por medio de la enseñanza y del ejemplo, y por medio de la instalación de pastores líderes. Escuche, de pastores líderes, sin mal interpretar la interlocución de ancianos, porque hay una mala interpretación muchas veces de esa palabra que nos lleva a una idea patética de personas autoritarias y que ponen candados, personas que ponen candados al fluir del ministerio para cerrarlo en las cajas del misticismo religioso. El asignar pastores no lo haría arbitrariamente, definitivamente, sino lo haría con el apoyo de las iglesias, según el ejemplo apostólico que encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 3, y en Hechos también 1, 23 al 26. La indicación era establecer ancianos, y en realidad se refiere a pastores en cada ciudad. Donde haya iglesia, habrá un anciano o un pastor. Y ya dije la característica cuando dice anciano, se refiere a los pastores. Y por lo regular maneja anciano porque es la palabra que indica un cúmulo de sabiduría, de discreción, de respeto. Está echando fuera a todo neófito que pueda ir a regar el caldo. Léalo, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, y analicemos la palabra establecer. Otras versiones dicen constituir o designar, y hace referencia a hacer nombramiento. Del griego appoint, nombrar o designar. Es un vocablo griego que también significa ordenar, designar o constituir. Pablo usa esta palabra solamente aquí y en Romanos capítulo 5, versículo 19, que maneja la palabra constituidos. Pero aparece también en Mateo 24:45 y en Mateo 24:47, donde dice poner. Lucas 12:14 también dice poner. Lucas 6:3 dice encargar. Y también en Hechos 14:23 encontramos también la palabra, nosotros podemos leer esta palabra importante, constituyendo. Pero aquí es una palabra griega diferente, la que quiere decir ordenar, designar o elegir. El Nuevo Testamento nos enseña que hay una pluralidad de ancianos, o sea, pastores, líderes que deben cerrar puertas al fluir de la mentira en cada iglesia local. Y esto desde toda la historia de la iglesia, de los primeros días de la iglesia, comenzó a trabajar el enemigo para corromper la fe pura del evangelio. Y a veces escuchamos, es que es el evangelio puro, la verdadera doctrina, la sana doctrina, y están llenos de doctrinas religiosas. Y Pablo esto lo estuvo convocando de inicio de la predicación del evangelio. Podemos leerlo en Hechos 14:23, Hechos 15:4, Hechos 20:17, Filipenses 1:1 y 1 de Tesalonicenses 5:12. No habla de un anciano controlador, sino de varios sobre muchas iglesias locales para enseñar
para conducir la fe de los creyentes por la doctrina de Jesucristo, sin tapujos, sin mandamientos agregados, sin enseñanza religiosa fuera del contexto bíblico. En realidad, no debe haber mandamientos de hombres, solamente debe ser la verdadera palabra, pura palabra. Urgía blindar a la iglesia con la pureza del evangelio en los tiempos de Tito y en nuestros tiempos actuales, sin adulteraciones ni mezclas religiosas fuera del contexto bíblico y corrientes tradicionales. Miren, se trataba de cerrar puertas a la mentira. Vamos a la sección 3, y es presionado por una potente corriente judaizante. Como dije, presionados por una potente corriente judaizante. En primer lugar, debemos decir que una mala reputación es producto de una mala conducta, no por envidia de otros pueblos y animadversión de alguien. Los cretenses se ganaron la reputación que tenían. Tan es así que desde siglos antes del apóstol Pablo, ya los cretenses tenían una mala reputación que llegó a ser proverbial. Lo podemos observar cuando está diciendo un poeta, ya lo dijo, y en realidad se refiere a un poeta del siglo V antes de Cristo llamado Epímenes, estimado por algunos como profeta. Señaló que su pueblo era gente mentirosa, eran bestias salvajes y vientres ociosos. Tito 1:12 dijo de ellos, su propio profeta: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Siempre son mentirosos. Es el testimonio acerca de los cretenses, al punto que el término mismo cretense era sinónimo de mentir. Tan mentirosos eran que decían tener la tumba de Zeus, el supuesto dios inmortal. Escuche esto, con tal de salirse con la suya. Las mentiras eran algo normal en la vida de los cretenses, aún en época del apóstol Pablo. Ejemplo de ello eran los judaizantes, que hacían pasar sus cuentos como cosas muy ciertas y apegadas a las escrituras. El resto de la comunidad toleraba las mentiras como algo propio de su cultura. ¿Qué razón había para cambiar eso? Pero precisamente Tito fue en misión apostólica a esa isla para enseñar a la iglesia a elegir líderes que pudieran gobernar bien, que pudieran dirigir bien y enseñar bien el camino de Dios, para que los creyentes supieran cómo conducirse para la gloria de Dios. Aunque la mentira era difícil de erradicar, el evangelio había llegado hasta esa isla para cambiar la mentira por la verdad de Dios. Analicemos que en nuestra sociedad actual la mentira se ha vuelto algo normal. Miremos las promesas de campañas incumplidas por quienes fueron electos para gobernarnos. Miren la cantidad de mentiras en la política, en el gobierno, en la educación, en la sociedad en general. Tristemente, miren las mentiras al interior de los hogares entre padres e hijos, esposos, esposas, como si fuera algo normal. Debe quedar muy en claro que el padre de mentira se llama Satanás. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Eso lo podemos leer en Juan 8:44. El Señor Jesucristo lo dijo. Solo los hijos del diablo se sienten bien con la mentira, siempre pensando sacar provecho de ello. Pero no es más que vanidad. A su tiempo se descubre su mentira y no le servirá de nada. El otro fenómeno espiritual es la entorpecedora corriente judaizante, que fue una moda religiosa desde otrora. Sacudió la sociedad cretense y muy en lo particular la estructura de la iglesia. Esta estructura ideológica no va de acuerdo con la intención del evangelio de Jesucristo. Un alto porcentaje no estuvo en su tiempo histórico de acuerdo con el pensamiento de Cristo
con respecto al Evangelio. Siempre quisieron llevarlo por la ideología de la ley, esa ley que Moisés fue el que la recibió en los tiempos del Antiguo Testamento. Su trabajo fue tenaz, no tan solo en Creta, sino en todo el imperio romano conocido. Así como en este tiempo histórico de Pablo, la corriente judaizante permanece de una forma intensa, invade la cristiandad del siglo XXI. Judíos rebeldes en seguir el Evangelio, muchos rechazando de manera abierta y despectiva al autor de nuestra salvación, y se han infiltrado en la mente de muchos alrededor del mundo en el seno de la iglesia actual, vertiendo sus formas y costumbres en creyentes débiles que viven del ridículo de vestir como ellos. Ahí andan con el kipú en la cabeza, mantos judíos, ritos judíos, lenguaje judaico, etc. Había muchas cosas que mencionar, pudiendo constatar cómo los creyentes se vuelven judíos y los judíos se rechazan y siguen rechazando convertirse a Cristo. En realidad es un ridículo. Como una mentira, también es una mentira. Es un ridículo, es una mentira que no va de acuerdo a la salvación de la humanidad. Este ridículo y esta mentira va ganando terreno y ha denigrado el valor del Evangelio. Estas viejas herejías de hace mucho tiempo, estamos hablando desde el primer siglo, desde el mismo tiempo histórico de Jesús, amenazaron al cristianismo y fueron en aquellos tiempos contrarrestadas por los cristianos de entonces. Sin embargo, el pueblo cristiano de hoy, con conocimiento más amplio que en aquel tiempo, primero siglo de la fe cristiana, se levantaron apologistas capaces que enfrentaron aquellas herejías con sólidos argumentos y con un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras, lograron contrarrestar. Al día de hoy, desafortunadamente, el pueblo cristiano está envuelto más en el misticismo, en el relativismo, carece de las herramientas necesarias para interpretar la Biblia y para enfrentar las falsas doctrinas con argumentos sólidos y presentar una defensa coherente de la fe. En base a interpretaciones correctas de las Sagradas Escrituras, en pleno siglo XXI surge la corriente judaizante, poniendo elementos de gran confusión que corrompen la fe del Evangelio de Jesucristo. Muchas iglesias comenzaron a copiar estos estilos. Llegó el momento en que se levantó una pasión por los judíos, donde algunas iglesias hasta quitaron la cruz de sus púlpitos para poner la menorá o el candelabro de las 7 brazos, estrellas de David y cosas por el estilo. A ese punto hemos llegado. ¿Por qué? ¿Qué de malo hay en adorar en el estilo de nuestra propia cultura? Si no somos judíos, nosotros también pertenecemos al pueblo santo de Dios, que es su iglesia. ¿Para qué adoptar estas prácticas? El resultado de todo esto es que muchos pastores y líderes han preparado el camino que está dando como resultado esta nueva forma de apostasía. Lo que están haciendo muchos cristianos es simplemente dar el próximo paso, ser judaizados y trastornar su camino de salvación por uno fuera del plan de Dios para nosotros los gentiles. Qué triste. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir lo siguiente: la guerra espiritual no tiene fin en el mundo que vivimos. Hay fuerzas negativas que obstaculizan la prédica del Evangelio de Jesucristo. Es un ataque cotidiano y constante. Urgen líderes que estén preparados para proteger la fe de la comunidad, que puedan alentarnos de los falsos maestros, que puedan identificar la mentira que quiera denigrar la verdad del alma. Voy a repetirlo nuevamente. Miren, la guerra espiritual no tiene fin en el mundo. Actualmente las fuerzas negativas siguen obstaculizando la prédica del Evangelio de Jesucristo. Y es un ataque cotidiano y constante.
Urgen líderes que estén preparados para proteger la fe de la comunidad, que puedan alertarnos de los falsos maestros, que podamos juntamente con ellos identificar la mentira que quiera denigrar la verdadera palabra del Señor. Bien, hemos concluido. Que Dios te bendiga. Continuamos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Drop it.